yo que es muy importante el hecho de que tú y yo estemos en este lugar. Ya hace unos meses atrás, si me regalan la imagen, hace unos meses atrás, el Espíritu Santo viene hablando hace mucho tiempo a mi corazón. Yo diría, quizás desde el año pasado, por allá, después del mes de septiembre, el Señor empezó a hablar muchas cosas en mi corazón y a regalarme muchas promesas y sobre todo a darme muchas visiones y a regalarme muchos sueños en los cuales no solamente veo mi vida bendecida, sino veo la vida de esta iglesia y de este ministerio muy bendecido. Y eso lo incluye a cada uno de ustedes, de los que están hoy en este lugar. Y eso es lo que el Señor de alguna manera me ha venido transmitiendo, y quizás no todas las reuniones, pero creería que en muchas de ellas he tratado de transmitírselos también a cada uno de ustedes. He tratado de transmitirles lo que Dios quiere hacer, lo que Dios también está soñando. Dios tiene sueños, Dios tiene planes maravillosos. No solamente tú y yo tenemos la capacidad de soñar, sino que Él es el creador de esos sueños. Por ende, Él tiene aún sueños mayores. Tú y yo tenemos muchos sueños, Él tiene pues también muchos sueños que anhela cumplir. Y yo estoy seguro y estoy convencido más que nunca de los sueños que Él quiere cumplir en esta ciudad, ¿verdad? En esta ciudad, a través de las diferentes iglesias. Cada iglesia tiene un propósito en el lugar donde Dios levanta su iglesia, ¿verdad? En Hamilton existirán X número de iglesias donde también se exalta la presencia de Dios, se exalta el Espíritu Santo, y a cada una Él le va a regalar y le va a cumplir, Dios va a cumplir su sueño a través de cada una de estas iglesias, ¿verdad? Por ende, yo no me distraigo mirando si la de al lado hizo, si no hizo, sino que me enfoco en lo que el Señor en este momento me está hablando para esta iglesia, ¿verdad? Y yo quiero que usted tenga claro que el Señor quiere y nos quiere bendecir. El Señor me ha mostrado en repetidas ocasiones que Él quiere hacer algo con este ministerio muy especial. Ya han pasado muchos años, ¿verdad? Desde que yo llegué a la ciudad de Hamilton. No tengo muy contados los años, pero yo sé que han sido más de 4 años, 5 años, no lo sé ya, pero ya han sido unos años. Y yo recuerdo desde el día 1 que pisé esta ciudad, he creído en la promesa de que Dios va a levantar un gran pueblo de esta minoría que podríamos llamar, ¿verdad? De los pocos. Siempre he creído y el Señor siempre me ha confirmado que va a levantar algo muy grande dentro de lo que es esta ciudad. Con algunos de los que hoy están acá, quizás con otros que no estarán porque saldrá un trabajo, saldrá una oportunidad, se irán presentando seguramente diferentes circunstancias en el camino. Pero sí, Dios ha establecido un sueño para esta ciudad y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir en la medida en que nosotros dejemos y permitamos que Dios lo haga. Y entonces, el día de hoy, algunos recibían una imagen, ¿verdad?, que tenía una palabra, ¿sí? Los que algunos recibían, decía avivamiento. Era una palabra que yo había hecho una invitación, quizás una pequeña imagen, que decía la palabra avivamiento. Y yo quiero entonces, aquí está avivamiento, ¿sí? Yo les decía, este sábado, hace 8 días, era muy importante llegar hasta aquí. Y era muy importante llegar hasta aquí porque ya ha pasado el tiempo, hemos visto muchos temas, pero ha llegado el momento en que yo le tengo que transmitir lo que Dios a mí me ha transmitido y de la manera que me lo ha transmitido. No había pasado antes porque creo que Dios de alguna manera nos tenía que ir madurando un poco. Creo que ya han pasado unos meses, en algunos otros años, días, donde el Señor, por circunstancias, tormentas que veíamos quizás en la prédica pasada, el Señor va madurando el carácter de uno. Ya usted no es el mismo que llegó hace un año y que usted decía, bueno, he ido 2 reuniones, 3 reuniones. Ya usted es una persona que el Señor lo ha llevado de una instancia de ser un bebito espiritual, donde ya ha empezado un proceso de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento llega un momento donde el Señor nos define como iglesia, ¿verdad?
define su ministerio. ¿Para dónde queremos ir como iglesia? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hasta dónde yo quiero llegar, verdad? Con el plan de Dios, hablemoslo específicamente en una ciudad como la ciudad de Hamilton, ¿verdad? Y llega un momento en que Dios define la iglesia por el bien de los miembros de la iglesia y por el bien de su obra. Y la define evidentemente para bien. Entonces, yo les decía avivamiento, ¿verdad? Decía este sábado a las 5 y una sola palabra: avivamiento. Quiero decirle que en la Biblia uno se encuentra con diferentes avivamientos. Contemporáneamente, hace unos 100 años se vivió un gran avivamiento, del cual les voy a hablar más adelante. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero que usted entienda y que entendamos qué significa avivamiento. Porque uno escucha mucho esa palabra en esta vida, en la vida cristiana. O la nombramos mucho: Señor, avívame. Señor, trae un avivamiento. Si hemos orado por un avivamiento, se hablan de los grandes avivamientos que ocurren, pero realmente no podemos o no sabemos qué es un avivamiento. Y un avivamiento específicamente es una visitación o una visita de la gloria de Dios en un lugar. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento, una visita que Dios hace con toda su gloria y con todo su poderío y se pone en un lugar. Eso es un avivamiento. Cuando viene toda la gloria de Dios a un lugar. ¿Y qué es la gloria de Dios? Evidentemente es su presencia viva y visible en ese lugar. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve. La gloria de Dios no simplemente se habla, sino que tú la puedes ver. Repito, hace 100 años, se celebraba hace poco, hubo un avivamiento en California, en la calle Susa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Vino una nube de repente un día. Una nube supremamente espesa, como cuando en Hamilton pasa mucho, no sé en qué época del año, creería que es como no sé cuándo, por ahí, ya usted me entendió, que se pone súper, una neblina muy densa, muy pesada. Y algo así pasó, pero en una calle en California, llamada Susa. Usted puede después ir a internet, leer, ver videos, etc. Y resulta que era la gloria de Dios. Empezó a ocurrir cosas, testimonios hay muchísimos. Yo no le estoy hablando de una fábula, es algo totalmente verídico, donde la gente que entraba en esa nube pasaban cosas locas. ¿Sí? El ciego entraba en la nube y salía viendo. El que no tenía brazos entraba a la nube sin brazos, salía con brazos, ¿verdad? Y empezaban a ocurrir cosas maravillosas. Yo le estoy hablando de un avivamiento que hubo, que usted cuando se mete a internet va a encontrar mucha información. La calle Susa, no se le olvide, donde la gloria de Dios se puso ahí. Y ese avivamiento entre las iglesias cristianas, los pastores, los líderes, es muy conocido, ¿verdad? Porque como cristianos, más allá de obtener la salvación y la vida eterna, deberíamos estar anhelantes y anhelando en algún momento de nuestra vida ser parte de un avivamiento. Ser parte de un momento histórico dentro de un marco en la historia de la humanidad, en una iglesia. Y como, repito, como hijos de Dios, no solamente el anhelar esa vida eterna, sino creo que en nuestro paso por aquí, tiene que haber un anhelo en todo hijo de Dios, digo yo, de querer ser parte de un avivamiento. Al que le tocó de joven, de adulto, estamos hablando en el momento presente, en la edad que tú tengas, ¿verdad? Eso es normal, el anhelar ser parte de un avivamiento. Yo leía, me gusta leer muchas cosas sanas, trato de leer muchas cosas sanas, y oigo muchos testimonios de diferentes autores, porque los libros que leo pues son o de otros pastores o de otros líderes, etc. Y esos están llenos de muchos testimonios. Por eso yo siempre a usted le cuento muchas historias. Y una de esas hablaba en este libro un testimonio de una iglesia donde un día eran 1000, de por sí ya eran muchos, ¿verdad? Pero cayó tan gran avivamiento en ese momento que a los 8 días eran 10,000. Y no eran 10,000 de esa ciudad, llegaron de la China, llegaron de Alemania, llegaron de todas partes del mundo porque querían estar ahí a ver qué era lo que pasaba en ese lugar, por los testimonios que se contaban.
Y eso es lo que ocurre en un avivamiento, es que la gloria de Dios llega, inunda un lugar, ¿verdad? Y ocurren milagros, son cosas visibles, cosas que usted y yo podemos ver y palpar, que no hay que convencer a nadie. En un avivamiento se viven cosas tan tremendas que hasta el incrédulo, el duro, no importa, puede percibir la presencia de Dios. Porque muchas veces hablamos de que la presencia de Dios no la percibe todo el mundo, y la Biblia lo enseña, ¿verdad? Que para el natural, la persona, el no creyente, las cosas de Dios son una locura y no las puede percibir, no las puede conocer. Pero cuando cae un avivamiento, no importa quién esté allá adentro. Cuando la gloria de Dios llena un lugar, no importa en qué estado se encuentre tu corazón, en qué estado se encuentren tus pensamientos, Dios transforma y hace milagros sobrenaturales. Y Dios me ha dicho muchas veces, yo quiero que ustedes vivan un avivamiento. Yo quiero que ustedes vivan un avivamiento. Y yo quiero que bíblicamente nos vayamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 21. Éxodo, capítulo 19, verso 21. Los que no tienen Biblia, aquí está, más o menos lo pueden leer. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver Jehová por qué caerá multitud de ellos. Y me voy al 21. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. No es el versículo, muy bien, pero no importa. Vayan los versículos, ¿sí? Seguramente anoté el versículo que no es, pero yo se lo voy a transmitir que dice el versículo. Dice el versículo que cuando Moisés, subió al monte, ¿verdad? Dice que de repente cayó un estruendo y la nube cubrió todo el monte Sinaí, ¿verdad? Todo el monte fue cubierto de la gloria de Dios. Y era tan densa la gloria de Dios, dice la palabra, que no podían entrar al tabernáculo después de que cayó esa nube. Era una nube que ellos podían ver. Y yo quiero explicar por qué estoy hablando de esta nube y luego del fuego. Porque cuando uno se va al Antiguo Testamento, hay dos símbolos bien importantes. Esto yo se lo quiero explicar para que podamos entender lo que el Señor quiere hablar en cuanto al avivamiento. Hay dos símbolos principales de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Uno, la nube, y dos, el fuego. Y dice la palabra de Dios cuando uno lee en Éxodo, por allá capítulo 40, Éxodo 40, versículo 34 al 38. Si me acompaña, Éxodo 40, 34 al 38. Dice lo siguiente. Dice entonces una nube, ahí está, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Quiero decirle, familia, que cuando la gloria de Dios llega a un lugar, quiero reiterar, se vuelve visible. Y no es de a raticos, no es de a momentitos. Cuando Dios trae un avivamiento a un lugar, es por un periodo de tiempo, puede ser muy largo. Y pueden ocurrir milagro tras milagro tras milagro. Una cosa es una reunión avivada, que eso lo podemos hacer. Pero otra cosa muy diferente es vivir un avivamiento en una reunión, en una iglesia, que no es una sola reunión. Le repito, yo no sé usted, pero yo anhelo ser parte de un avivamiento en algún momento de mi vida, si ahora o después. Pero cuando yo me voy a la Biblia y veo todos los avivamientos que hubo, todos los momentos donde Dios decidió, ocurrieron cosas espectaculares. Donde, repito, Dios no bendice solamente, bendice a la iglesia,
¿verdad? Como corporación, si se puede hablar así, pero también bendice a quienes pertenecemos a esa iglesia. Y en un avivamiento son tantas las bendiciones que tú te vas lleno de eso, y a donde llegas empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Pero eso es cuando en el lugar Dios decide poner su gloria. Es cuando Dios decide traer un avivamiento a ese lugar. Entonces, quiero que me acompañen a Crónicas y allí nos vamos a quedar. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos va a mostrar cómo ocurre un avivamiento. Porque quiero decirle que un avivamiento en una iglesia, un avivamiento en una familia espiritual, es generado por aquellos quienes la conforman. No es que de repente Dios un día se digne a poner su gloria en un lugar. Es que ese lugar genera un avivamiento. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. Que si nosotros definitivamente, como lo decía al principio, no definimos, ¿verdad?, como iglesia para dónde queremos llegar, nada malo va a pasar. Pero viviremos siempre la vida cristiana desde la tribuna, desde allá, desde lejos. Veremos cómo pasa todo de lejos, pero no seremos parte de, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a ser parte de. Para un avivamiento no se requiere, gracias a Dios, dinero, ¿verdad? Para un avivamiento no se requiere una gran iglesia. Para un avivamiento no se requieren una banda. Para un avivamiento no se requiere nada de lo que creeríamos que puede generar un avivamiento. Porque uno puede caer en el error de pensar que todas estas cosas van a generar algo. Y yo anhelo eso. Yo anhelo que el día de mañana tengamos una gran sede, tengamos una gran banda, tengamos todas esas cosas que se sueñan y que Dios ha permitido esos sueños. Pero yo lo anhelo por otros motivos, no para que venga la gloria de Dios sobre un lugar por estas cosas. La gloria de Dios no depende, familia, de todas estas, de todo esto. Podrías confirmarlo yendo quizás a grandes templos donde tienen eso, un templo. Pero allí quizás no está la gloria de Dios. Viene y se pasea por misericordia por ratos, pero lo que anhelamos es un avivamiento. Yo lo que anhelo es que Dios nos visite y su gloria, esa nube, ese fuego, se ponga sobre este lugar. Y que lo que se escuche sea milagro tras milagro. Que lo que se oiga al salir de este lugar simplemente sean testimonios y testimonios. Y si tú no quieres ser parte de un avivamiento, entonces no sé de qué quieres ser parte. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad?, el poder ser parte de algo sobrenatural. De niños soñábamos con lo sobrenatural. De niños soñábamos con volar. De niños soñábamos con alcanzar cosas imposibles. Estoy hablando en términos naturales. Cosas que iban en contra de las leyes naturales. Para un niño no habían límites. ¿Y cuántos niños no? Entonces nos tiramos de un segundo piso, ¿verdad? Hicimos tantas locuras soñando con lo sobrenatural. Déjame decirte que Dios nos permite hoy tener ese tipo de sueños. De pronto en nuestra madurez ya no queriendo volar, ¿sí? No sé si todavía haya alguno con ese síndrome de niño de decir yo quiero algún día volar, de pronto. Pero yo sé que tú en la edad, quizás en el momento de tu vida, puedes anhelar vivir lo sobrenatural de manera diferente. Hay milagros sobrenaturales que tú quieres experimentar en tu vida, que solamente se van a dar en medio de un avivamiento, en medio de un lugar donde la gloria de Él llegue. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Yo lo voy a leer del versículo 1 al 3 y del 14 al 16. Los que quieren me siguen la lectura. Dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los moanitas vinieron contra Josafat a la guerra,
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Capítulo 14. Y estaba allí Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, y ahí nombra todos los hijos. Versículo 15, sígame. Y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vuelvo y leo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16. Mañana descenderéis contra ellos. Acá pasa lo siguiente. Josafat se siente rodeado por el enemigo. Está un día tranquilo. Los que conocemos la historia, un hombre que le ha venido saliendo todo de maravilla. Están felices. Él ha quitado lo uno, ha quitado lo otro. El reino es rico. Dios le ha prosperado. Todo está funcionando bien. Pero de repente dice que le llega esta noticia de que vienen una cantidad de pueblos contra él, y dice que siente un gran temor. Y cuando leemos la Biblia dice que se llena de temor. Repito, no lo leímos, pero Josafat le hace una oración a Dios. En los versículos que yo me saltaba, él dice: Señor, te hemos sido fiel. Señor, hemos hecho todo lo que tú dijiste que hiciéramos. Señor, hicimos, ¿te acuerdas cuando dijiste que lo hicimos? Pero Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso es lo que está pasando. Hay un hombre lleno de miedo, ¿sí? Lleno de miedo. Y en medio de esa oración se para un profeta. Y era lo que leíamos de partir del versículo 15. Y se levanta este profeta, ¿verdad? Y les dice: no tengan miedo, porque Dios va a pelear por ustedes. Mire esto. El profeta le dice: levántate, tranquilo. Dice: no tengan miedo. Judá y todos moradores de esta, no tengan miedo. Moradores del St. Hamilton, no tengan miedo. No tengan temor, dice el profeta, porque Dios va a pelear por ustedes. Y esto alienta a Josafat. Y Josafat, entonces, escuchando, yo dijo: perfecto, estamos muy bien. Si Dios va a pelear la batalla por nosotros, no hay problema. Todo va a estar extraordinario. Y él dice: bien, súper bien. Dios va a pelear por nosotros. Pero Dios luego dice, en el versículo 16, pero, y acá siempre aparecen los peros de Dios y de todo el mundo. Tal cosa, pero, ¿no? Uno en la cosa siempre hay un tonito que uno ya sabe que viene un pero. Oye, tal cosa, y uno dice, uno se tira al agua y uno dice pero, y ahí se la lanza. Pero podía haber sido mejor. Pero se te olvidó tal cosa. Nunca excelente, imposible, ¿no? Todavía no llegamos a la excelencia. Yo me esfuerzo en mi casa. Digo: hoy es el día. Gaby va a reconocer todo lo que yo hice. Y me esfuerzo, ¿sí? La vi aquí, hice allá. Llegó, no había nada en el platero, pues me encargué. Y me dice: no, hoy es el día. Pero no tiraste. Y uno dice: bendito pero. Josafat estaba feliz hasta que llegó un pero que decía: mañana descenderéis contra el enemigo. Dios siempre va a dar una palabra, pero al mismo tiempo siempre nos va a decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios siempre te va a decir: yo te voy a bendecir, yo quiero hacer esto, pero siempre te va a decir que tú tienes que hacer algo. Siempre Dios, cuando da una palabra, después dice: pero haz esto. Yo voy a pelear, le dice a Josafat, no te preocupes, pero tienes que descender y enfrentar al enemigo. Y así se la pone.
Y repito, Dios siempre que da una palabra te dice, tienes que hacer algo. Y yo quiero hablar entonces de 4 principios del mover de Dios, del avivamiento personal y corporativo. De 4 principios que en este caso Josafat nos enseña. De 4 cosas principales, 4 pilares que hizo que se viviera en ese momento un avivamiento. Que la gloria de Dios bajara y generara algo sobrenatural. No nos da el tiempo para leer toda la historia, ¿verdad? Y Dios, se lo digo familia, me ha dicho, yo quiero traer un avivamiento, pero tienen que hacer algo. Tienen que hacer lo que les tocó a ellos hacer, me decía el Señor. De lo contrario, no podrán vivir un avivamiento. Avivarán las reuniones, pero no vivirán el avivamiento que anhelan vivir y que algunos hemos soñado por años vivir, por meses. Porque hay algunos que vienen conmigo desde hace rato y lo único que les he transmitido es: vendrá un avivamiento, va a pasar en algún momento, va a pasar, va a pasar. Unos se van desilusionados. Hay unos que se han ido diciendo, prometió y nunca pasó. Porque la vida cristiana también requiere de mucha paciencia, del saber esperar. El principio de Gamaliel, lo aprendíamos con mi esposa esta semana, que es el principio de la permanencia. Y a muchos les cuesta la permanencia. Jesucristo, 30 años como carpintero, para vivir 3 años de ministerio. Y hay veces queremos, ¿verdad?, 3 años de preparación para vivir 30 la gloria de Dios. Yo llevo 6, 7, 8, no sé, no llevo la cuenta exacta, queriendo ver el avivamiento, queriendo ver la gloria de Dios en potencia. Yo he visto la gloria de Dios, he visto milagros en este ministerio, en otros ministerios, he visto personas convertidas. Todos los que han pasado acá al frente a decir, Dios hizo esto, Dios me cambió acá, Dios ha generado esto. Yo he visto vidas transformadas, yo he visto la gloria de Dios. Pero aún yo sé que un avivamiento puede traer cosas mayores que esas. Y esas por las que aún yo sigo en ese principio de la permanencia. Y Josafat nos dice, hay 4 principios que van a llamar un avivamiento. Pero depende de nosotros, porque Dios, repito, cuando da una palabra te dice, pero hay algo que a ti te corresponde hacer, iglesia. Yo tengo una parte, pero hay otra que te corresponde a ti. La pregunta es, ¿qué hicieron ellos? Versículo 18. Y acá empieza lo interesante. Y acá es donde yo necesito que prestemos oídos, pero espirituales, para que quede bien claro el mensaje del Espíritu de Dios en esta tarde. Dice versículo 18, entonces Josafat, préstele atención, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esto es lo que atemoriza a muchos cuando Dios dice, haz lo siguiente. Repito, Josafat dijo perfecto, pero cuando se le dijo tienes que ir y enfrentar al amigo, eso es lo que a muchos atemoriza. Dios dice, yo quiero pelear la batalla por ti, pero quiero que hagas algo. Y eso llena de temor a muchos, porque muchos queremos que las cosas surjan de la nada, ¿verdad? El soltero o la soltera que anda buscando todavía anda buscando su media, lo que sea, cualquier fruta que usted quiera poner ahí en ese dicho, naranja, patilla, que a usted le gusta. Uno anda buscando su medio limón, porque hay gente que, mejor dicho, solo con limón son compatibles. Sí, agrios, digo en su carácter, ¿no? Pero para todos hay. Eso sí, vean, la viña del Señor, eso hay para todo el mundo, tranquilo. Usted tiene a alguien de su talla, le estoy hablando a los solteros. Ya el que no es soltero, ya, cefre, ¿sí? Pero el que aún está buscando, tranquilo, hay alguien de su talla, fíjese de la mía, de mi talla, ¿sí o no? No hablo en estatura, hablo en espíritu. Muy bien, en estatura no, pero en espíritu sí. Bien,
Dice entonces, le decía, acá pasa algo muy interesante. Porque Dios, y vuelvo al punto de los solteros. Un soltero se me acerca a mí, no es Felipe, ¿sí? Diciendo, pero ¿qué pasa? Llegó la hambruna que hubo hace 2000 años allá en la tierra de Canaán, en el Senti Hamilton, ahí no hay para nadie. La más joven tiene 40, 14 hijos, ¿verdad? 3 bisnietos. Y entonces el soltero tiene, ese soltero que no es Felipe, y empieza a sacar conclusiones. Ya todos mirando a ver quién hay soltero por ahí, mal puesto. Digamos que no está acá. Puede tomar dos actitudes. Cuando me pregunta, yo le digo, el Señor me ha dicho lo que yo le digo a todos los solteros y las solteras, lo que acabo de decir. Hay alguien para ti, hay alguien que a ti te quiere amar, te va a respetar. Es una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, con el que tú te tienes que casar. Pero la persona dice lo que yo le digo, pero aquí no hay nada. Entonces la persona no se arregla, no se baña, huele feo, no hace nada, ¿verdad? Y resulta que no es así. Yo tengo que tomar, ¿verdad?, una actitud, yo tengo que hacer. Yo no, porque no viera nadie acá, entonces yo andaba por ahí como un loco, mirando, o sea, no, acá no hay nadie, o Gaby está allá, entonces yo acá ni pa' qué nada, o sea, ando ahí como un loco. No era así, porque tú no sabes en qué momento, ¿verdad?, aparece. Y qué tal que te cojan bien sucio, ¿verdad? Y el Señor, vuelvo y repito, yo tengo que tomar una actitud activa y no pasiva. Dios dice, yo voy a traer un mover. Dios va a traer su mover. Pero tú tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo como iglesia. No puedo generar un mover, no podemos traer un avivamiento, dice Dios, a menos de que Él o que yo, dice el Señor, sea quien lo traiga. Pero tú, es decir, nosotros tenemos que hacer algo especial. Nosotros tenemos que hacer algo especial, familia. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de nosotros el líder, la líder, el pastor, la pastora. Cuando hablo de nosotros, me refiero a todos los que estamos en este lugar. Desde la que tiene 98 años, que está sentada por ahí, no la busque, no existe. ¿Quién come tantos años? Hasta el más o la más joven que está aquí. A todos es a los que el Señor me dice, sí, yo puedo traerlo, yo puedo hacerlo, para mí no hay imposible, no importa en dónde estén ubicados, no importa si el aire está, si no está el aire, lo que sea, yo puedo traer un avivamiento, yo puedo traer mi mover, pero como iglesia tienen que hacer algo, dice el Señor. No tengo trabajo, dice la persona, y Dios dice a través de ese líder, Dios te va a dar un trabajo. Pero a menos de que la persona el lunes se levanta, busque el trabajo y se presente en esa entrevista, si eso no se hace, no es posible tener ese trabajo. El trabajo no va a llegar a la casa. Tú vas a salir, vas a tomar una acción porque Dios te dijo que te va a dar el trabajo. El Señor nos ha dicho, yo traeré un avivamiento, pero tienen que salir el lunes, presentarse a primera hora en esa entrevista de trabajo. Y verán mi respaldo, ese trabajo será tuyo. Ese trabajo será tuyo. Como iglesia, el Señor nos dice, tienen que vivir esos principios que vivió Josafat, ¿verdad? Que vivió Josafat. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que nosotros realizar. Dios dice, perfecto, mañana descenderemos contra ellos. Pero dice Josafat, momento. Pero lo primero que hace Josafat, que fue versículo 18, dice, lo primero entonces que hizo Josafat fue decir, muchachos, ciudad, pueblo, Senti, sabemos que Dios, ¿verdad?, nos va a dar la victoria, pero en pecado no nos va a dar la victoria. Dios dice, yo les voy a garantizar que la batalla es mía. La guerra es mía, dice el Señor. Pero Josafat se levanta y le dice, momento,
en pecado no nos va a dar la victoria. Si estamos en pecado y no nos humillamos, a pesar de que Él prometió traer un mover, tenemos que limpiar y purificar. A pesar de que Dios lo prometa, si no nos limpiamos como iglesia, si no nos purificamos, ¿verdad? Si no quitamos el pecado en medio de nosotros, Dios no va a poder traer un mover, no lo va a poder hacer. Cuando viene un mover de Dios, Él siempre viene y remueve las aguas. ¿Y qué pasa cuando usted mueve en un lugar que no está limpio el agua? Empieza a subir todo el mugre, estaba todo quietico, ¿verdad? Nadie lo veía. Y parecía el agüita estar limpia. Pero empiece a moverle, verá cómo empiezan todas las partículas, y eso trae un mover de Dios. Cuando Dios trae un avivamiento, Él va a remover las aguas. Y Él va a sacar el mugre, la suciedad, el pecado, tiene que salir a la luz. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a orar. Uno dice, entre más ore más santo, y resulta que entre más oro más me doy cuenta de cantidad de cosas que tengo que sacar de mi vida. Y por eso es que así oraba David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre al que todos admiramos, lo encontramos en la Biblia, y cuando uno lee sus oraciones uno dice, este hombre era un carnal. Y resulta que no, era tan espiritual que reconocía que tenía todavía mucho. Y dice, Señor, mi pecado todavía está delante de mí. Así le dice a Dios. Y era un hombre muy espiritual. Y eso ocurre cuando uno se acerca a la luz. Y eso va a ocurrir en un avivamiento. Eso es lo que va a hacer. Por eso Josafat le dice, nos tenemos que limpiar. Y hizo que todo el pueblo se humillara. Y estoy hablando, o sea, usted se imagina a los soldados, dice que toda la nación se humilló, se postró delante de Dios para limpiarse. Mire qué tremendo. Y entonces, repito, todo sale a la luz. Y cuando tú te pones una camisa, un vestido ahí a media luz, ¿verdad? En el cuarto, y de repente llegas al lugar y hay mucha luz, y fijo la mancha que no viste en tu casa. Por la luz, por lo que fuera. Te pusiste el vestido ahí oscura, en la mala luz de tu casa, de tu baño, ¿verdad? Y llegas a ese lugar y tienes reflectores y se te ven la mancha que no viste en el vestido antes de salir de tu casa. Y ahí entra en crisis la persona. Ya no hay nada que hacer. Y exactamente ocurre, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él. Entre más nos acerquemos evidentemente a la luz, más cosas Él nos va a permitir ver. Y en medio de un avivamiento, lo primero que hay que hacer para traer, ese avivamiento, es limpiarnos y purificarnos como iglesia. Repito, por más de que Dios haya prometido, por más de que Dios haya dicho, por más de que Dios anhele, si hay pecado, no puede hacerlo Dios. Cuando uno dice, mire qué tremendo esto es. En las iglesias, el decir queremos un avivamiento es de temor. Por esto. Porque Dios, para traer el avivamiento, va a limpiar. Y para limpiar va a sacar cosas a la luz. Y entonces la gente prefiere dejar las aguas quietas. Porque entre menos las mueva, pues todo parece y va a estar bien. Y yo podría quedarme así como estamos. Y yo sé lo que representa el hoy transmitirle esto a ustedes. Como líder de esta iglesia, yo sé lo que representa para mí, para mi esposa y para ustedes como iglesia, el anhelar un avivamiento. El que muchos no quieren, porque eso es remover las aguas. Eso es que Dios se meta acá y vea con un dedo de esos que Él tiene bien grande, empiece a batir esto. Y va a ver cómo empiezan a salir cosas a la luz. Pero por eso Josafat se postraron todos a limpiarse, a quitar todo lo que tenían que quitar, ¿verdad? Entonces dice, perfecto, todos postrados, humillados delante del Señor. Proverbios 1:28, no lo busquen. ¿Sí? Me impacta. Versículo muy corto, Proverbios 1:28 dice, me llamarán y no me encontrarán. Y a mí ese versículo siempre me ha llamado mucho la atención. Porque que Dios te diga que un día
Quizás tú le vas a llamar y él no va a contestar, ¿verdad? Es como decir, ¿por qué Dios como padre tomaría esa actitud? Pensando en un padre y un hijo. Pero es un Dios que, cuando entiendo el contexto de lo que él está escribiendo, un Dios que no puede contestar a un pueblo que está lleno de inequidad, ¿verdad? En este caso, una iglesia que pueda estar llena de pecado. Y eso fue lo que le pasó a Josué. Josué va a la batalla, derrumba lo imposible, todo Jericó. ¿Se acuerda? Caen los muros de Jericó, la famosa canción, tema, historia bíblica que conocemos. Y a los días siguientes fue una ciudad muy pequeña, les predicaba yo en algún momento, y tuvo la derrota más vergonzosa que ha tenido en la historia, digamos en su historia como jefe de estado, de ejército. Acababa de derrotar lo más grande, toda una ciudad amurallada llamada Jericó. Y ahorita acaba de perder cantidad de vida de soldados. Habían tenido que salir huyendo cuando Dios le había prometido la victoria. Pero resulta que en su pueblo había pecado. En medio de su pueblo, recuerden, había pecado. Y Dios no les pudo dar la victoria. Dios no le pudo dar la victoria. Podemos, repito, si uno va a la batalla y pide un avivamiento y quiere un avivamiento, tiene que limpiar el pecado, humillarse delante de Dios. De lo contrario, estamos dispuestos a ir a una masacre en estampida, en multitud. Se lo aseguro. Pero por eso Josafat la tenía claro. Se humilló él, hizo humillar a todo su pueblo y se limpiaron, ¿verdad? Si no estamos dispuestos a que Dios nos examine y pueda sacar todo eso que hay adentro que no queremos ser conscientes, le repito, lo más posible es que uno vaya a una derrota en masa, a una derrota en multitud. Yo quiero un avivamiento, pero Dios, familia, está haciendo un llamado a la santidad. Repito, yo quiero un avivamiento, pero Dios nos está como iglesia haciendo un llamado a la santidad. Dios nos está haciendo un llamado a la santidad, a dejar la doble vida, a definitivamente renunciar a la doble vida, a renunciar a ella. Queremos muchas veces la unción de otros, queremos la unción de ese líder, de ese pastor, queremos la unción de ese amigo que conozco, queremos la unción de muchos, ¿verdad? Pero yo te digo, no busques la unción. Busca la santidad. No busques la unción. Busca la santidad. Porque hay veces queremos mucho la unción, pero no queremos la santidad. No queremos en la vida privada ser santos. No queremos en la vida íntima ser de una sola línea delante de Dios. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. Estoy hablando de santidad. Y queremos la unción, repito, como ministerio también, pero no queremos la santidad. Y es al contrario, busquemos la santidad y con ello vendrá la unción. Claro que sí, vendrá el fuego del Espíritu Santo. La vida pura y santa atrae la presencia de Dios. ¿Tú quieres bendición en tu trabajo? Busca la santidad. ¿Tú quieres bendiciones en tu familia? Busca la santidad. ¿Tú quieres bendiciones en todo lo que emprendas? Busca la santidad. Busca la santidad. Y verás cómo las bendiciones empezarán a fluir. No nos saltemos la santidad. Porque hay veces, como iglesia, como personas, como líderes, queremos coger las cosas y saltarnos ese pedacito que Dios pide, llamado santidad, y que es tan importante, la santidad. Y nos la queremos saltar. Por eso Josafat dijo, no hay posibilidad de que nos saltemos eso. Por eso dice, todo el mundo postrado en tierra. Postrado en tierra, es decir, de rodillas, con la cabeza en el suelo. Y así se postraron y se purificaron, buscaron la santidad. Y cuando se levantaron dijeron, perfecto, ya está, nos santificamos delante de Dios. Pero aún falta un principio más. Primero se postraron en tierra y quitaron todo su pecado, se santificaron.
segundo principio, versículo 19. Estoy todavía en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Dice, y se levantaron, ya se levantaron. Dice, los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Este es lo más difícil. Uno de los más difíciles. Sin unidad no vendrá el avivamiento. Dice en el 19, repito, y se levantaron ¿quiénes? Los coaitas y los de Corán. Y los de Coré, perdón, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Se tuvieron que unir. Se tuvieron que unir. Aunque haya mucha santidad, sin unidad no veremos un avivamiento. Podemos buscar la santidad y lograrla como paso número 1, pero si no logramos la unidad como iglesia, si no logramos unirnos, no podremos ver un avivamiento en este lugar. Si no nos unimos, no vendrá un avivamiento. Si no solucionamos el tema de la unidad, si tú no solucionas el tema con el fulano de tu derecha, con el fulano que está 3 sillas adelante, conmigo como líder, si no solucionas ese tema, no veremos un avivamiento. Si no te tomas de la mano con el que tiene cara de bueno, de lo que es, si no te tomas de la mano con esa que te hace si no nos unimos, no veremos el avivamiento. Aquí se tuvieron que unir. Los coaitas con los de Coré tuvieron que unirse. Tuvieron que tomarse de las manos, unirse, ponerse todos juntos, ¿verdad? Para lograr eso. Oye, el testimonio de un pastor, Pastor Ferreira. Dice que una vez un pastor conocido iba manejando, salía de noche, dice, y estaba lloviendo. Sí, en Latinoamérica, no sé en qué país. Y dice que estaba manejando y de repente ¡pum! Un tremendo golpe adelante. Y en medio de la lluvia no veía absolutamente nada, nerviosísimo. Película de terror, no, lloviendo, usted no ve nada. Acá hay calles que uno no ve, uno dice, parece que se fue la luz. Lloviendo, se baja y encuentra un tipo tirado, tratándose de componerse, con un solo detalle: el personaje aquí, el carro allá y la pata allá. Y entonces él dice que en ese momento se le pasó todo por su cabeza. Se me acabó el ministerio, me despido de mi familia, porque usted sabe que eso es grave. Sea la culpa de quien sea, romper a alguien en el carro no es una buena idea. Maneje con precaución. Se le cruzó todo en su mente. Y cuando se le acerca, dice que ve a este hombre ahí arrastrándose, tratando de como de reintegrarse a la vida, ¿verdad? Y ve que le falta una pata, le dice, no se mueva. ¿Qué hace? Le dice, no, tranquilo, alcáncemela, que es ortopédica. Se la trajo. ¿Y qué me llevaba eso a pensar? Dios, cuando trae un mover a una iglesia, no puede usar miembros ortopédicos. Dios no puede traer un mover a una iglesia donde el ojo esté por allá desinteresado, la pata esté por aquí, el brazo esté por aquí. No puede, Dios no puede. A Dios no le sirven miembros ortopédicos dentro de una iglesia. A Dios no le sirven miembros que al primer choque salgan volados, que a la primera dificultad se despeguen. En el mover de Dios, repito, vienen muchas cosas. Y para traer el mover de Dios, el avivamiento, no pueden haber miembros ortopédicos. Tenemos que estar todos realmente juntos. Dios trae la unción a un cuerpo, pero cuando el cuerpo, repito, está cada uno por su lado, no puede hacerlo. Por eso yo le decía al principio, Dios hoy como iglesia nos tiene que definir. Nos tiene que definir. ¿Por qué digo como iglesia? Porque un avivamiento va más allá de un pastor, va más allá de un líder, va más allá de unos 2 o 3. Un avivamiento va más allá, es cuando todos
cuando todos unidos, cuando juntos nos prostramos delante de Dios, sacamos el pecado, ¿verdad? Nos unimos, tomamos la decisión de coger al carelimón, de coger a la viejita, a coger a todos, unirme con todos, perdonar las diferencias, aclarar las situaciones y echar para adelante. Y echar para adelante. Repito, postrados, unidos. Y hoy leyendo, estudiando, me encontraba con algo muy simpático. Estaba buscando información y me encontraba con un trovador español que hizo una canción una vez llamada La canción del ombligo. No se la voy a cantar porque hoy no traje voz de cántico, pero tiene que ver con la unidad. Y la canción del ombligo no es la que usted de pronto por ahí se está imaginando, ¿sí? No, es otra. Decía así, con entonado acento. No, yo se la voy a leer. Dice: somos una iglesia muy unida, tenemos una misma visión, o sí o sí. Así decía la primera hilera. Ahorita todos la vamos a cantar, tranquilo. Sí, ahí la trae para que todos la cantemos. Repito, decía: somos una iglesia muy unida, tenemos una misma visión, o sí o sí. Pero un día el pastor predicó si Adán y Eva tenían o no tenían ombligo. O sí, si Adán y Eva tenían o no tenían ombligo. Ya está ahí, perfecto. ¿Tenía o no tenía ombligo? Nos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí estuvo el problema. Nos dividimos. Sí, porque un día el pastor, por eso, unos decían que sí, otros que no, ¿verdad? Yo, la verdad, no sé. Yo diría que no, pero Dios a la final dijo, bueno, cae el otro preguntando por qué mi mamá no tiene ombligo, por qué Dios de ahí, por decoración al menos, lo tuvo que dar puesto, creo yo. Pero dice, nos dividimos, se hizo la asamblea ombliguista y la asamblea no ombliguista. Dice, me fui con los ombliguistas porque yo creo que no eran defectuosos Adán y Eva. O sí, no eran defectuosos Adán y Eva. Pero un día el pastor predicó. ¿Qué creen? ¿Que el ombligo de Adán y Eva era para adentro o era para afuera? Hay otro problema ya, ¿sí? Entonces se dividió la iglesia en ombliguista adentrista y en ombliguistas afueristas. Y ustedes dirán, qué ridícula esa canción que usted trajo. Sí, muy ridícula la verdad, pero me da una gran enseñanza que se la quiero transmitir. Usted no se imagina por cuántas pequeñeces una iglesia se divide. Que si el ombligo está para afuera, que si el ombligo está para adentro, que si allí hacen esto, que si allí no hacen lo otro, que si allí dicen, que si yo no hacen, que por aquí, que por allá, que por... Mire, yo podría escribir un libro de lo que divide y de por qué la gente se llega a ir de una iglesia. Usted no se imagina, por esta canción. Porque un día el pastor dijo que si entonces el ombligo y que si iba para adentro y se fue dividiendo y dividiendo, y una iglesia se puede dividir en esto, por detalles. Porque un día esa persona, usted no sabe con qué problema vino, o qué problema traía, o qué llamada le dieron 2 minutos antes de entrar a esa puerta, y usted le dijo, hola fulanita, ¿cómo estás? Y ella casi que la pasa por encima, ¿verdad? Y le hizo un taquito ahí al final. Ese día usted y ella, o usted y él, o él y ella, se dividieron para siempre. Eso ya fue división en la iglesia. Y ese caso, multiplíquelo por unos tantos, por cada sábado, por cada vez que nos vemos. Estamos hablando de una iglesia de 40 miembros, una iglesia de 100, de 1000, de miles. Es un gran problema la canción del ombligo, porque sin unidad no hay avivamiento. Y cada vez el Señor, porque siempre que me ha hablado de esto y me ha prometido esto, me lo ha hablado a través del libro de Hechos, y yo se lo he transmitido muchas veces, de cómo hubo un mover tan tremendo cuando en Hechos capítulo 2 dice que el pueblo se unió, se repartieron todos, se compartían todos, dice que Dios añadía y ocurrían milagros, señales, milagros y prodigios. Hubo unidad y Dios trajo un avivamiento. No es fácil, pero nos tenemos que esforzar. No es fácil tomarle la mano a ella, ¿sí o no? Responda. Sí, no es fácil. Usted lo sabe que no es fácil. No es fácil tomarle la mano a él. Es que vean, no lo soporto.
No es fácil. Pero ¿queremos o no un avivamiento? Yo quiero un avivamiento. Y esa es mi oración constante. Es constante esa oración de querer verlo, de querer vivirlo con ustedes. Entonces, se postraron, se limpiaron, arreglaron sus diferencias y se unieron. Yo les dije 4, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Coá. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Ustedes van a ser Jerusalén, ¿ok? Creed en Jehová vuestro Dios. Y ustedes dijeron, y todos dijeron: amén, sí, creemos. Perfecto. Hasta ahí, excelente. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Y seréis prosperados. Acá viene algo muy interesante. Josafat les dice: muy bien, perfecto, ya nos unimos, nos limpiamos, perfecto. ¿Creen en Dios? Y todos: sí. ¿Creen en el hombre? Y hay un gran problema. Y el tercer punto, el tercer principio clave para un avivamiento, es que el pueblo tiene que creer, no tiene que creer, tiene que vincularse, unirse con la visión que el hombre ha puesto como GPS en la iglesia. ¿Me entiende? Agarrar la visión de la autoridad en el lugar. Agarrar esa visión. Lo que sea la visión que Dios ha puesto en ese hombre, llamado como se llame, que ha sido quien Dios ha puesto para guiar a esa iglesia, yo tengo que agarrar esa visión. Por eso Josafat les dijo: perfecto, ¿creen en Dios? Sí. Pero también viene el punto de los profetas. Entonces, ponerse de acuerdo con la visión que Dios le ha dado al hombre que Dios ha escogido, repito, como GPS, como referente, como direccionador de para dónde va esa iglesia. Repito, todos dijeron perfecto, y luego cuando Dios dijo: y creen, ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió. Y se tuvieron entonces que sintonizar y agarrar la visión de esa persona que Dios había puesto. Porque Josafat dice acá: tenemos un problema, no es solo postrarnos y limpiarnos, no es solamente unirnos, ¿verdad? Sino es decir, yo me uno a la visión que Dios ha puesto en ese hombre. Y agarrar esa visión, repito, agarrar esa visión, yo lo pensaba, Dios puede decir: perfecto, puedo traer el avivamiento, pero no hay un avivamiento si dices: bueno, yo comparto algunas cosas, unas sí, otras no. Dios dice: no, tenemos que agarrarnos a esa visión, a menos de que yo quién sabe para dónde te esté llevando, o ese líder, o esa persona, ¿verdad? Pero creo yo que lo único que te he transmitido es cosas que ha hablado el Señor, ¿verdad? Y esto no es democracia, sino es teocracia, es lo que Dios dice, no lo que el hombre está diciendo. Yo no te estoy transmitiendo cosas con beneficios personales, yo te estoy diciendo: yo quiero que como iglesia seamos bendecidos y lleguemos, a ese lugar donde Dios no solamente va a bendecir esta iglesia, sino que te va a bendecir a ti y a tu familia, y nos va a bendecir a todos, y todos seremos llenos de bendición. Entonces, ¿qué es atrapar la visión? ¿Cómo atrapo la visión? Y la visión no es decir: bueno, sí, cuente conmigo, Santiago, cuente conmigo, líderes, cuente conmigo, líderes. Pero a la primera, no sé, no puedo, voy a ver, déjeme ver. Atrapar una visión que Dios le ha puesto a un hombre, yo hablo en este caso por mi autoridad, es estar ahí dispuesto con todo, con mi tiempo, con mis finanzas, con todo lo que yo pueda. No hablo de dar dinero cuando hablo de finanzas, hablo cuando hay un mover, cuando hay un evento, cuando hay una actividad, lo que sea, estoy ahí. Que ese líder, que esa autoridad sepa que conmigo realmente cuenta. Porque como autoridad hay veces nos encontramos con una cantidad de peros y de obstáculos, que a la final uno dice: pucha, ¿qué habré hecho? Perdóname perdona por haberte quitado una tarde de tu valiosa agenda.
Y empieza uno ya a sentirse muy cohibido, ¿verdad? De llevar la visión. Como líder no sé si uno ha cometido o no el error al dejar de hacer muchas cosas. Pero déjeme decirle que muchas de las cosas que los líderes dejamos de hacer, o los pastores en una iglesia, es porque ya de alguna manera el pueblo nos ha dejado ver o saber cómo está el corazón. Y ya por experiencias pasadas ya uno dice, qué bueno sería hacerlo, pero la gente no va a responder. No va a responder. Y usted no se imagina la cantidad de proyectos que junto con mi esposa hemos estado a punto de... Pero yo le tengo que decir, ¿sabes qué? El Señor me dijo, no. Porque el pueblo no está listo para ser fiel a una visión. Entonces he dado un paso atrás. Y se ha frenado la obra de Dios. Pero por eso Dios dice, cuando yo traigo un avivamiento, tenemos que estar agarrados de esa visión. ¿Qué pasa si yo te digo, sabes qué? A partir de mañana, de la otra semana, las reuniones son los domingos a las 9. Eso va a traer un avivamiento. Y no serán acá, serán en el teatro. ¡Ah! ¡Los domingos! Pero ya mi agenda era los sábados, yo conseguí. Y uff, yo me lo he soñado ya. Todos los peros que me voy a encontrar. Y se lo digo porque ha sido un proyecto que hace rato he tenido en mi corazón. Y que al momento de haberlo querido hacer, el Señor me dice, no puedes todavía. No porque no seas capaz o no porque yo no te respalde, sino porque aún el pueblo no está listo para ser fiel a una visión de ese calante, de ese tamaño. Y nos hemos podido perder de grandes bendiciones. Porque aún el Señor se da cuenta que no creemos a nuestros profetas. Y por el estilo podría contarle otros que ni para qué. Espero que se den algún día. ¿Comprende? Entonces, repito, el pueblo se postra, saca el pecado, nos unimos, nos ponemos bien juntos y agarramos esa visión. Vamos a levantarla, vamos a levantarla. Vamos a avivar este ministerio, vamos a avivarlo. Vamos a generar algo en Hamilton, vamos a generarlo. Vamos a hacerlo. Mire, Dios no hace excepción de personas. Eso es lo más increíble que yo estoy convencido. Dios no es porque estos son canadienses, estos son hispanos, estos son de por aquí, estos son por allá. La diferencia la hacen aquellos que siguen y viven los principios de Dios. Ahí está la diferencia. Dios es un Dios próspero, pero Dios prospera en medio, repito, de seguir y de vivir bajo sus principios. Dios no es que a los de allá porque... no sé, porque ellos son fulanos. No, no tiene que ver. A nosotros también lo puede dar. Una vez vivamos estos principios. Entonces, yo tengo que agarrarme a esa visión. Y ya para terminar, versículo 21. ¿Están listos ya? 3 cosas ya han vivido. Y acá viene lo más loco de todo. Prepárese. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Acá pasa algo increíble, lo más loco. Hasta acá todo iba bien. Hasta que dijo, ¿sabe qué? Todos, vengan, les dice. Dice, yo necesito que canten. Que se pongan en pie, les dice, y que canten y que vayan alabando. Es más, y se van a poner este atuendo. Y yo le digo, cuando Dios le dice a uno, levanten la mano, uno tiene que levantar la mano. Si Dios te dice, estira la pata, uno estira la pata. Cuando Dios dice, háganlo porque así va a ser, lo vamos a hacer porque así Dios lo hará. Dios les dijo, alaben, porque mientras ustedes van a estar alabando, y dice en el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se pusieron a cantar, se pusieron a alabar.
Y eso fue lo cuarto que trajo definitivamente el avivamiento. Cantaron. ¿Qué decía el canto? Léalo usted al final, después de los 2 puntos. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? Y acá es donde uno le tiene que creer a Dios las locuras más grandes. Dios dice, vayan cantando y el enemigo se va a matar entre sí. Y sabe que eso tenemos que hacer. Yo quiero que nos pongamos en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantarle a Dios. Vamos a hacer las locuras que el mundo no es capaz de hacer, pero que nosotros, anhelando un avivamiento, vamos a hacerlo. Pongámonos en pie. Dice que ellos en el 21, dice, y habiendo consejo en el pueblo, puso a algunos a que cantasen y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y hoy vamos a cantarte a ti, Señor. Y hoy vamos a empezar, Señor, a levantarnos de la misma manera, cantándote, Señor, lo que te cantaron hace más de 2000 años. Vamos a cantarte, Señor, porque mientras cantaban y marchaban, tú diste el mayor avivamiento que había podido tener, Señor, hasta este momento la historia. Y así te lo cantaban, Señor. Vamos a decírselo. Y mientras iban cantando y marchaban, dice que Dios daba la victoria. Así lo declaramos. Y si cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Él dio la victoria. Vamos a decirle. Vamos, dile con tu voz. Glorificar a Jehová porque su misericordia. 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 Dile, glorificar a Jehová porque su misericordia. Glorificar a Jehová porque su misericordia. Así te cantaban, Señor, y así obtuvieron la victoria que tú quisiste darles, Señor. No se avergonzaron, no temieron, Señor, no se arrepintieron de creer en lo que tú habías dicho, Señor. Así se levantaron creyendo en lo que tú habías puesto, Señor. Sin temor, sin pena, sin vergüenza, Señor. Iban directos a ver cómo tú dabas la victoria, Señor. Mientras marchaban, cantaban, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificar a Jehová, era lo que cantaron, Señor. Y hoy te cantamos sin pena, sin vergüenza. A ti te glorificamos. Vamos, dile. No hay vergüenza, anhelamos ese avivamiento.
Te glorificamos, Señor. Te glorificamos y te decimos lo mismo que te dijeron aquellos hombres, Señor, que te glorificaban porque tu misericordia era para siempre.